el temario faltante yo les voy a pasar y voy a tomar de ahí, pues no es culpa de nadie que yo no haya podido dar clases, ¿ya? ¿Cómo hago para subir el tema, para hacer presentación acá? Doctor, al costado hay una flechita que está hacia arriba. Actividades, dice. Dice presentar ahora. Ah, aquí está, presentar ahora. En pantalla entera o una ventana pongo. Pantalla completa, doctor, y se va a proyectar toda su pantalla. Y ya, uy, cari, ¿dónde está? Pero, ¿y dónde está mi presentación? ¿Cómo voy? Primero abra su presentación y después recién compartir. Dame un minuto, a ver, vamos a ver eso. Y ahora. ¿Y dónde están ustedes ahora? Ya, bueno, aquí está abierto. Ahí está, ¿dónde está? Un poco perdido está esto. Compartir, dice. Pero no aparece, chicos, ¿dónde está? Otra ciencia oculta es esto. A ver, voy a cerrar. Primero una ventana. Ahí está. Hay que entrar por ventana, compartir. ¿Ya ven ustedes? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Esta primera parte les voy a pasar. Si no, Eric, no sé cómo harás tú, o si no, a los chicos de práctica les voy a pasar. Toda la primera parte, que es toda la parte de generalidades de intestino, de absorción, fisiología y fisiopatología, para que tengan. Y les voy a preguntar de acá. Y aquí entramos directamente a diarrea, ¿les parece? ¿Está bien así? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Ya. La diarrea, entonces, es la emisión de materia o de heces de consistencia líquida asociada a aumento del número y peso de deposiciones. Esta es una definición fisiopatológica del libro de fisiopatología. Desde el punto de vista clínico, es el aumento en el volumen con disminución en la consistencia. Y se habla también de peso, ¿por qué? Porque normalmente tenemos un peso de 200 a 300 gramos de heces diarias, de los cuales 200 a 250 ml son agua. Eso es lo que tienen que recordar. Como criterios cuantitativos, como decíamos esta mañana con los chicos de práctica, ahora tenme un poco de paciencia, chicos, me estoy cansando por el tema de la pinche COVID, ¿ya? Por favor. 3 o más deposiciones por día y peso de heces por encima del límite normal de 200 a 300 gramos. ¿Ya? Desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea es de 4 tipos: motora, osmótica, secretora y exudativa. La diarrea motora es aquella diarrea donde se ven deposiciones frecuentes de bajo volumen. ¿Alguna vez han tenido, cuando han estado, ahí está, ayer, antes de ayer en su examen, desde todo el fin de semana han estado con diarrea, iban al baño y era una mínima cantidad de heces con moco y alguito de alimento, ¿no ve? Lo que han comido. Y le han dicho a sus mamás de que chicha, les ha hecho daño la carne, les ha hecho daño la pasta, todo lo que han comido, ¿no? Es así, poco volumen, tiene restos de alimentos. Y aparece en el periodo postprandial precoz. O sea, ni bien terminas de comer, estás con diarrea. El mejor ejemplo es el que han tenido el fin de semana antes de su examen de medicina. El dolor abdominal viene de tipo cólico. La característica importante de esta diarrea es que cede o desaparece con el ayuno. El paciente deja de comer, es como esta mañana hablábamos de las tóxico-alimentarias. Deja de comer, ingerir, perdón, el alimento y pasa la diarrea. Origen orgánico o es parte del intestino irritable, que les voy a dar después también. Las heces de aspecto variable, dice de aspecto variable porque
tienen que, a veces son planas, a veces son en esíbalos, pero a veces son líquidas, a veces son con algo de restos de heces. Son de diferentes tipos. Y las causas más comunes pueden ser el hipertiroidismo, que es una de las causas más comunes para diarrea, el síndrome carcinoide o los tumores neuroendocrinos. ¿Recogiste el oxímetro? Es uno verde, ¿no ve? ¿Y las batas? Ya, te espero en la casa. Gracias. Chao, chao. En el síndrome carcinoide llamado antes, consideren de que es sacado del libro de fisiopatología del Smith-Tyer, que es más antiguo. O sea, no es porque sea viejo ese libro, es la última edición y es el mejor libro en fisiopatología que tienen, por si acaso, es el más completo. Habla de todas las células y todos los cambios. Síndrome carcinoide o si no los tumores neuroendocrinos, donde principalmente dentro de estos tumores, los carcinoides de apéndice o de ciego son los que más cantidad de diarrea producen o de ilion terminal por la cantidad de producción de líquido y moco como parte de la enfermedad. La diabetes mellitus, consideren que la diabetes mellitus está dentro de las enfermedades que pueden producir diarrea motora, más comúnmente, o estreñimiento también. Y la vagotomía troncular. ¿Por qué creen la vagotomía troncular, chicos? ¿Cuál sería la causa? Aquí no aparecen sus caras como en el Zoom. ¿Cuál creen que puede ser la causa de que la vagotomía troncular produzca diarrea? ¿Hola? ¿Dónde está Joel? ¿Dónde está Jocelyn? ¿César? ¿Dónde andan? ¿Están escuchando o estamos sin micrófono? Sí se escucha, Sí, doctor. doctor, solo que no sabemos. Porque en la vagotomía troncular, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde cortas? El nervio vago. Lo que se hacía antes para los pacientes con úlceras pilóricas. Cortas arriba, no vean la entrada del estómago, y eso condiciona un vaciamiento gástrico rápido con mayor contenido de ácido y moco, y eso produce aceleración. Por eso es que produce así. La diarrea osmótica, cualquier momento que si quieren pararme, me paran para preguntar algo, chicos. Por favor, ¿ya? La diarrea osmótica, existe un aumento de la presión osmótica a nivel del lumen intestinal, lo cual produce atracción de agua hacia el lumen. Recuerden de que toda sustancia osmóticamente activa lo que hace, la presión osmótica, es atraer líquido hacia la misma zona para disminuir la concentración de solutos. Eso es un mecanismo normal. Si recuerdan en fisiología, ¿no ve? Esta diarrea que se presenta, ¿por qué? Porque los solutos osmóticamente activos están mayormente concentrados en el lumen por cualquier causa, cede con el ayuno. Al dejar de tomar, el ingerir alimento y de tomar la sustancia que produzca la hiperosmolaridad endoluminal, se pasa la diarrea. Flatulencia, ¿por qué? Porque normalmente en estos casos el mayor contenido de carbohidratos o de solutos puede generar más gas. Las heces tienen una baja concentración de sodio. Ese es un dato importante porque como atrae gran cantidad de agua, la materia fecal se diluye. La osmolaridad sérica, de las heces es superior al doble de su contenido en sodio más potasio. O sea que, por decirles de que en la materia fecal vas a tener, digamos, 200 de sodio y 30 de potasio, pues, del alimento. ¿Comprendido?
normalmente lo que ingieres, en este caso hay más, la osmolaridad es mayor al contenido de solutos, lo cual hace a su vez de que se atraiga más agua hacia el lumen y no, no se pueda permitir un menor intercambio. Ustedes saben que normalmente cuando se aumenta la osmolaridad a nivel del lumen intestinal, por cualquier causa, el mecanismo reflejo es sacar solutos y meter agua, ¿no ven? Ese es un mecanismo normal fisiológico. En este caso, si la osmolaridad es mayor aún a la del contenido de sodio y potasio, entonces esto condiciona más salida de agua por parte de la célula intestinal. Y la mayor salida de agua, a su vez, también saca sodio, ¿no ve? Porque el agua va con el sodio. ¿Se acuerdan de esto? Bomba sodio-potasio, ATPasa, ¿o no? Hola. Sí, doctor. Entonces, esa es la causa por la cual estos pacientes tienen mayor diarrea y el volumen es más líquido. Las causas más importantes de producción de diarrea osmótica, los carbohidratos. Generalmente los pacientes que son intolerantes a los azúcares. Ay, ¿cómo se cierra esto? Por la flauta, ¿cómo se cierra esto? Ya. O los pacientes intolerantes a la lactosa, la sacarosa, la fructosa o al sorbitol, o muchas veces van a ver en algunos jarabes que uno toma, principalmente en los jarabes para niños, que son endulzados con sorbitol, puede haber diarrea porque como es un carbohidrato, aumenta la osmolaridad endoluminal y eso condiciona la diarrea. El uso de magnesio y laxantes, hoy en día muy común, varones y mujeres que quieren bajar de peso rápidamente, toman laxante y esos laxantes aumentan la osmolaridad endoluminal. Es de ahí que los laxantes deberían ser solamente de uso hospitalario y bajo receta porque pueden producir muchas alteraciones, principalmente desequilibrio hidroelectrolítico y acidosis metabólica. El uso de antiácidos en forma crónica. A veces tú vas a la farmacia y dices cada vez que tengo gastritis, la que dicen todos, gastritis, cualquier dolor de barriga le asocian gastritis. Y lo que hacen, van a la farmacia y como es de venta libre, toman antiácidos. Inicialmente, el antiácido puede estreñir. Muchas veces van a ver dentro de las recomendaciones los chicos que hacen prácticas conmigo, en estos días que han hecho consulta conmigo, han escuchado decirme a los pacientes de que el Magaldé, el antiácido, puede producir el estreñimiento. Pero después, por el aumento de la concentración endoluminal de estos azúcares, puede empezar a haber diarrea. Los sulfatos, cualquiera de los que ingieras, ya más en alimentos o como sustrato. El pH de las heces tiende a ser ácido por presencia de carbohidratos y si los carbohidratos que ingieres no son estos, llevas otras sustancias como el ejemplo del picante, que irrita un poco la mucosa, puede ser, o alguna otra sustancia como ser la Coca-Cola, aunque ustedes no crean, la Coca-Cola tiene una osmolaridad alta. ¿Cuánto es la osmolaridad de sanguínea, chicos? Como 280, 300, por ahí. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Eric, Yulemi, Vladimir. ¿Quién más? Jocelyn. Creo que es como 282, doctor. Bueno, el libro de fisiología dice 280 más menos 15 o 285 más menos 15. Otros dicen 290 más menos 15, ¿no ve? Entre 290 y 310 es la osmolaridad plasmática. Ahora, en la osmolaridad, normalmente, ¿cuánto es la osmolaridad en el intestino? Tiende a ser un poco más alta que la sanguínea por la dieta y por supuesto variará en base a la dieta y al líquido que ingiramos.
Ahora, ¿ustedes saben cuánto es la osmolaridad de un vaso de Coca-Cola? 250 ml. ¿Cuánta osmolaridad tiene la Coca-Cola? ¿Se acuerdan? No. Pero toman Coca-Cola todos los días. En Google dice más de 500, doctor. Normalmente un vaso de Coca-Cola tiene entre 650 y 750 miliosmoles por litro por kilo. Imagínense. O sea, si tú tienes una osmolaridad sanguínea de 300 y un vaso de Coca-Cola tiene 600, 700, ¿qué sucede? ¿No? Quiere decir de que deberíamos tener todos diarrea. Han escuchado también decirte que cuando estás con diarrea, tómate un vaso de Coca-Cola que te va a aportar solutos. Mentira, te aumenta la diarrea más, porque aumenta la osmolaridad. Ahora, es verdad que si yo tomo Coca-Cola bien diluida, puedo aportar solutos sin tener que tomar las sales de rehidratación, lo cual no significa que de ahora en adelante empiecen a usar solo Coca-Cola, chicos. Pero bueno, esas son las comparaciones para que vean ustedes, siempre valorando el contenido de solutos. La diarrea secretora, en este caso, lo que se produce es un mecanismo mixto. Hay aumento de la secreción de hidrógeno, de iones, de solutos y de agua. Esto es por una alteración a nivel de las células crípticas, así como una disminución en la absorción a través de las células vellositarias. Quiere decir que a nivel de la cripta, del intestino, se secreta gran cantidad de soluto y agua. Y a nivel de la superficie absortiva, se pierde la capacidad de absorción, lo cual nos lleva a aumentar el contenido de líquido en el lumen intestinal. ¿No ve? La osmolaridad de las heces es de 300 miliosmoles o más. Es una diarrea abundante, gran cantidad de líquido, más de 1 litro en 24 horas. A pesar del ayuno, persiste esta diarrea. Puede producir, como ven allá, hipocalemia, la gran pérdida por el intercambio iónico, la gran pérdida de potasio, que sale junto con el agua, va a condicionar caída del potasio sanguíneo. Acidosis metabólica. Si sale potasio, entra, ¿qué entra? Por bomba de protones. Chicos, Sodio. 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 y se queda hidrógeno, ¿no ve? Se quedan los hidrogeniones. Entonces hay acidosis metabólica y puede haber una insuficiencia renal de tipo parenquimatosa o una insuficiencia renal de tipo renal, como se dice, por el daño a este nivel. La causa más común, los laxantes difenólicos. Menos mal hoy en día los laxantes tienen menos contenido de difenoles, pero no dejan de tener. Por eso es que los laxantes deben ser siempre manejados en hospital y bajo control médico. La presencia de adenomas vellosos. Los adenomas vellosos de colon o de intestino delgado forman gran cantidad de líquido, moco y líquido, y estos pueden condicionar a su vez una diarrea de este tipo que se debe investigar y lo que debemos pensar siempre cuando la diarrea deja de ser motora, deja de ser osmótico, deja de ser infecciosa. La colitis microscópica, que es de tipo alérgica, que es como la colitis eosinofílica, y los bipomas o los tumores neuroendocrinos, que estos principalmente de los neuroendocrinos, el bipoma, al ser dependiente del BIP, o sea, un tumor productor de BIP, de péptido intestinal vasoactivo, produce gran cantidad de líquido por atracción hacia el lumen, moco principalmente. Y la diarrea exudativa, en esta diarrea exudativa es importante la presencia de datos de infección. Hay pérdida de la integridad anatómica de la mucosa intestinal, o sea, hay daño de la mucosa. Hay inflamación de la mucosa y ulceración por lesión de la misma.
Se secreta gran cantidad de moco, proteínas y sangre, e incluso células muertas y detritos. Esto como parte del daño a nivel de la superficie absortiva. Y la deposición va a tener presencia de moco, exudado, sangre, va a haber pus, restos de células. Las causas son más comúnmente infecciosas. En las enfermedades inflamatorias intestinales como la CUS y la Crohn como sobreinfección. Y en la shigelosis, y aquí también puedes hablar de las... ¿De qué otra bacteria? ¿Salmonella creen? Sí, Salmonella enteroinvasora, sí. ¿Comprendido? La Shigella, porque la Shigella siempre produce mucha infección a nivel local. Pues la Salmonella, la enteroinvasora, también puede producir, y los colis también, cuando son enterotoxigénicas o enteroinvasoras. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. En cuanto a la clasificación, según la duración, las diarreas son agudas, persistentes y crónicas. Como esta mañana hablaba Carlitos, las agudas hasta 2 semanas, persistentes de 2 a 4 y la crónica más de 4 semanas, no de 2 meses. En cuanto a la etiopatogenia, es más común la diarrea en los países en vías de desarrollo. Bueno, aquí esto debo cambiar. Vías de desarrollo. Ya no hay subdesarrollados. Norteamérica describía hasta 3 millones de muertes en menos de 5 años. Europa y Estados Unidos tienen menor cantidad de diarrea. Este es por sus sistemas de control de saneamiento ambiental y disposición de excretas. Países como el nuestro en vías de desarrollo, donde mal tenemos agua potable, a veces no, en realidad no tenemos agua potable, la disposición de excretas está mal y a veces contamina el agua potable que llega a los hogares. Y esto condiciona a su vez una mayor tasa de infección y diarrea, principalmente parasitaria o infecciosa. La mayoría de los casos en menores de 20 años y en niños. Muerte puede producirse en pacientes adultos mayores. Los adultos mayores, los niños se adaptan más fácilmente a los cambios hidroelectrolíticos. En cambio, el adulto mayor entra fácilmente en insuficiencia renal. La vía de contagio más común es fecal oral o de persona a persona. Y más que todo de persona a persona es porque la persona enferma no tiene el cuidado de desinfectarse las manos o lavárselas y manipula los alimentos e invita al resto de la gente, digamos, en el hogar, y de ahí que se contamina. ¿Entendido? Las causas de diarreas infecciosas son múltiples: bacterias, virus, hongos, como bacterias Shigella, Salmonella, Campylobacter, la coli, las Yersinia, los Clostridium, Staphylos, Vibrios, Bacillus, clamidias, Pseudomonas, Plesiomonas, múltiples acá. Pseudomonas también entra acá. Como virus, los más comunes, que son más comunes en niños y o en adultos mayores, porque los que nos encontramos entre los 15 hasta los 65, 70 años, bueno, nuestro sistema de defensa es mejor y los virus son menos agresivos hacia nosotros. Los norwalk, los adenovirus, los calicivirus y los citomegalovirus, en pacientes principalmente inmunocomprometidos. Como causas de diarrea aguda parasitaria, yardias, lamblia, la Yardia lamblia, las entamoebas, principalmente la histolítica, criptosporidium, ciclospora y cualquier otro parásito. ¿Qué otro parásito puede producir diarrea? ¿Creen ustedes que las tenias pueden producir? ¿O los ascaris? Chicos. Sí, producen la amebiasis también, doctor. No, amebas ya tenemos aquí, pero yo digo las tenias y los ascaris. Sí, pueden producir hasta mala absorción. Las tenias sí, doctor, producirían. Pueden producir, sí, eso es verdad. En cuanto a la evaluación diagnóstica, lo que les decía esta mañana al resto de sus compañeros, es la anamnesis. La anamnesis es la cosa más importante
En cuanto a se debe preguntar características de la diarrea, volumen, frecuencia, aspecto, contenido, color, olor, o como decía el doctor Calvo cuando nos enseñaba, y yo era su interno, me decía, no te hago probar la materia fecal porque no puedo, pero si pudiera lo haría. Porque al momento de describir, yo que soy gastroenterólogo, la diarrea se debe describir el aspecto, la forma, el contenido, todo lo que tenga dentro, el olor, las características. Eso a nosotros como médicos nos guía a un diagnóstico. El examen físico es importante, ver características y el grado de deshidratación que pudiera existir. Las necesidades de pruebas diagnósticas como ser copro, coprocultivos, coproparasitológicos, esto es importante. Si se fijan acá he puesto el coproparasitológico casi al final, porque es sacado de, de un libro gringo y un libro de la sociedad desarrollada donde no es común la diarrea parasitaria o infecciosa, es de otro origen. Pero para nosotros el coproparasitológico es la principal forma de diagnóstico y principalmente, valga la redundancia, no se debe hacer copro seriado, solo copro simple con ELISAs. Porque para poblaciones como la nuestra, el seriado del paciente generalmente maneja mal la muestra. Recuerden que la muestra de materia fecal debe tener entre 15 a 20 minutos de recolección y no debe tomar sol. Eso es importante porque si no el sol destruye el contenido de parásitos y bacterias o a veces hongos y esto a veces da un falso positivo, un falso negativo. ¿Comprendido? Se debe buscar sangre oculta, presencia de leucocitos, pedir cultivo para nosotros es importante. Bueno, hoy en día hay cultivos ya para más gérmenes. Y también pedir ELISAs para Clostridium, más en pacientes que tengan previo uso de antibiótico, principalmente hospitalizados, y que tengan un inicio de diarrea hasta 72 horas posteriores a la hospitalización. Más que la recta, aquí sería la colonoscopia. Colonoscopia y biopsia. ¿Por qué? Porque la recto muy poco ya hoy en día, ya que vemos a veces infecciones más arriba. Es preferible hacer una colonoscopia que hacer una pura recto. Bueno, les voy a pasar todos estos slides, chicos. Si no es con Eric, es con los chicos de práctica, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, muy claro. La diarrea adquirida en hospitales principalmente es por Clostridium difficile y pacientes que están con nutrición enteral. Denme un minuto, por favor. Me estar llamando ahorita. Denme un minuto, por favor, chicos. Hola, tía, ¿cómo estás? Bueno, más tranquilo, pero bueno, ahí andamos, archivados.
Van a disculpar. Ay, ¿qué es esto? Ay. Después alguien que sepa computadora me va a avisar cómo puedo cortar de esta mi computadora. Se abre aquí mi Hotmail y no sé dónde diablos debo pinchar para que ya no se abra más aquí. Automático se abre y no sé dónde debo pinchar para eso. Ay, perdón. El coprocultivo en los pacientes hospitalizados es útil a partir del tercer día. O sea, todo coprocultivo en paciente que ha sido hospitalizado hasta el tercer día, si es positivo, la diarrea quiere decir de que es adquirida en otro lado. A partir de las 72 horas, todo coprocultivo positivo o una diarrea infecciosa con cultivo positivo a partir del tercer día de hospitalización se considera infección intrahospitalaria. ¿Entendido? Eso es lo mismo para las infecciones respiratorias en hospitales. ¿Eso está entendido, chicos? Sí, doctor, se entiende. Luego de 3 días de cultivo, mayores de 65 años. Bueno, normalmente se espera que estos pacientes son los que más fácilmente se infectan. Los pacientes más jóvenes, todos los que estamos por debajo de ese grupo, tenemos un mejor sistema de defensa y probablemente no nos infectemos, pero si uno está más de 3 días en un hospital, no va a ser pues porque está de vacaciones, es porque está realmente enfermo, ¿no ve? Y necesita quedarse. Estoy en clases, te llamo después. ¿Ya? Todo brote en paciente hospitalizado se debe pensar en enfermedades asociadas, diabetes, pacientes PPBI o PBBS, saben cuáles son los PPBI y los PBBI, ¿no ve? Neutropénicos o pacientes oncológicos con sospecha de brote nosocomial. ¿Saben cuáles son, no? Los pacientes PBBI, PPBI, son los PBBS. No hay pacientes sidáticos, sidoso, seropositivo, seronegativo. Según la OMS, y eso no lo digo yo, hace más de 15 años ya está, los pacientes son PPBI, paciente portador del virus de VIH, son cualquiera de nosotros que podemos tener la enfermedad pero sin desarrollarla. Y los pacientes PBBI o PBBS, que son pacientes que viven con el virus del VIH, que tienen VIH o SIDA, los PBBS, son los que, aparte de tener el virus circulante, ya desarrollan alguna infección a algún nivel. Llámese diarrea o cualquier infección. Lo más común, desde hace unos 4 años se está intentando reclasificar al virus del VIH como un virus enterotropo, porque entre por donde entra el virus, el principal sitio de acción es el tubo digestivo y de estos, el intestino delgado. Los neutropénicos y pacientes con neoplasias y pacientes sometidos a inmunoterapia. La diarrea simple sin colitis, más del 80% de los casos. Colitis sin pseudomembranas, cerca del 19%, y el 1% pseudomembranosa, principalmente en pacientes que están usando antibióticos o están mucho tiempo internados. Las diarreas virales, hasta un 40%, y más comúnmente en niños, como esta mañana Carlitos decía que les han enseñado en fisiopato, que más común en niños, rotavirus, en menores de 5, 7 años y en mayores de 65 años. Y en 35% de hospitalizados se ha descrito en los centros, grandes centros, principalmente donde también hay niños, contaminación con rotavirus, eso en adultos mayores. La diarrea del viajero, que es hasta el 50%, es aquella diarrea donde nos vamos de vacaciones, digamos, un mes, o vamos donde sea, fuera de nuestro país, donde fuere, a veces hasta después de 15 días, y al volver la clásica, ¿no? Quieres volver y te quieres ir a las islas a comer tu trancapechito, tu pollito, tu no sé qué, o te agarras tu famoso pollo Kingdom, que es un saludo a la grasa, pero como llegas y le tiras con tu mano a lo mero boliviano, ¿no?
y dices, no me va a pasar nada y te vas por el tubo al día siguiente. Principalmente Escherichia coli enterotoxigénica. Es más común que sea salmonela. Salmonela sp, no salmonela tifi ni paratifi. Shigella, la variante, Yardias, amebas o rotavirus. Son los gérmenes más comunes para la diarrea del viajero. La mayoría de las veces son autolimitadas. Y como les decía esta mañana también, toda diarrea debe autolimitarse a los 3 días. Una diferenciación un poco grande, las diarreas o provenientes de delgado, el dolor es periumbilical, por supuesto, en todo el mesogastrio, en la zona de localización del intestino delgado. Y en la diarrea de tipo colónica es inferior en el marco cólico y va con tenesmo. El volumen de las diarreas del delgado son grandes. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de líquido que se forma. En el colon es menor. Las heces son más acuosas, las otras son semipastosas. Muy común que sea el sangrado presente en las diarreas de colon, porque las del intestino delgado, excepto de que la peristalsis está muy acelerada, no se va a ver. Leucocitos es común en el colon más que en el delgado. La colonos, por supuesto, va a ser normal porque no llegamos al delgado. O, excepcionalmente, van a encontrar una ileitis terminal. Y los patógenos más comunes, los entéricos, como la Shigella, Salmonella y Campylobacter en el colon, y el cólera, la Escherichia coli enteroinvasora, la Salmonella enteroinvasora y virus son más presentes en el intestino delgado. En cuanto al tratamiento de la diarrea aguda, existen 4 pilares importantes: prevenir la deshidratación, rehidratar al paciente, aliviar los síntomas y acortar la duración. ¿Cómo prevengo la deshidratación? Si el paciente tiene una deshidratación leve, excepcionalmente moderada, intentar la vía oral en porciones pequeñas para que se rehidrate. Rehidratarlo por cualquiera de las vías, dependiendo. Siempre tienen que evaluar, a veces uno se precipita y el paciente, hay muchos pacientes, van a ver los pacientes mimados, de que tienen 2 diarreas en el día y ya quieren internarse. A veces la internación es más contraproducente porque los hospitales, recuerden de que siendo hospitales no son los centros más inocuos y antisépticos, ¿no ve? Siempre intentar la rehidratación por vía oral y en domicilio. Aliviar los síntomas, controlar el dolor, la fiebre, los antiespasmódicos. Ojo, en los pacientes con diarrea y deshidratación moderada severa, esto es algo que siempre recomiendo y tienen que aprender ustedes. Cursan con dolor de cabeza, cefalea. La cefalea está a expensas de la deshidratación. La gran salida de líquido y deshidratación de la célula cerebral condiciona la cefalea. O sea, no necesita tomar grandes dosis de analgésicos. Necesita rehidratarse. Y una vez que se rehidrata el paciente, acaba el dolor de cabeza. Y se acorta la duración de la enfermedad, puede ser con probióticos o antibióticos según la característica de la enfermedad. Toda diarrea se autolimita entre 2 a 3 días. Medidas higiénico-dietéticas y sales de rehidratación oral. Llámese las compradas o las caseras que uno aprende a hacer. En inmunodeprimidos y en ancianos debemos hacer rehidratación endovenosa y aportar potasio y bicarbonato. Los antibióticos deberán ser usados según las características de la diarrea y mejor aún si es previamente uso de cultivo y antibiograma. Un tratamiento empírico pueden utilizar fluoroquinolonas de segunda generación que le pega muy bien a los gram negativos, excepcionalmente sulfas, si es que el paciente no es alérgico. Ay, ¿dónde está? La Shigella acorta la duración e impide el contagio cuando uno usa antibióticos. En la salmonela lo mismo y debemos evaluar el grado de toxicidad. En un paciente sano, sin patologías de base ni ningún antecedente, se debe evitar el uso de antibióticos, solamente probióticos y dieta. Y los pacientes con riesgo de bacteremia por salmonella y Shigella son los extremos de la edad, menores de 3 a 5 años y mayores de 65. Campylobacter, tratamiento específico de preferencia. La diarrea crónica, vamos a ver los que tienen más de 4 semanas. Las causas, en cuanto a la evaluación, la orgánica es la más común. Debe ser de mayor a 3 meses, de predominio nocturno, es continua, súbita, hay pérdida de peso, la BES es un dato que siempre está elevada, hay anemia,
albúmina baja, el peso fecal de las materias o de las heces son mayores a 400 gramos siempre, hay deshidratación, puede haber desnutrición, puede haber rubicundez y buocio, muchas veces por hipertiroidismo o por tumores neuroendocrinos, artritis, hepatomegalia más abdominal, la hepatomegalia principalmente si es viral, más que todo viral, la artritis cuando se trata de una enfermedad autoinmune, más abdominal si son tumores, principalmente linfomas o tumores productores de citoquinas, ascitis si el paciente está muy desnutrido, edema, y el tacto rectal nos puede aportar a veces muchos datos sobre la presencia de una lesión tumoral a ese nivel. Leucocitosis si está infectada y eosinofilia cuando hay neoplasias, alergias, enfermedades, colagenopatías o la famosa gastroenteritis eosinofílica o parásitos. ¿Qué parásitos producen eosinofilia, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué parásitos producen gran eosinofilia? Amebiasis, doctor. No, las amebas no producen eosinofilia ni las yardias. Ascaris, doctor. El ascaris, sí, los ascaris son los que Los más. nematodos, doctor. ¿Cuáles? Urtinarias, doctor. Urtinarias. Menos común, esos producen más anemia. Estronquiloides quizás, doctor. Y la trichuriasis. Es por eso. Para clasificación de las diarreas, las pruebas siempre se debe pedir sodio y potasio en heces y hacer el anion gap. Para ver si la diarrea es osmótica y tiene un anion gap alto para ver la reposición. El pH de las heces, cuando es de 5 o 6 para abajo, se habla de mala absorción de carbohidratos y se debe evaluar esa parte. Si hay sangre oculta, evaluar enfermedades inflamatorias, neoplasias o procesos infecciosos. Leucocitos en heces, infección. Grasa en heces, mala absorción o mala digestión. Perdón. Y laxantes en heces para las personas que son adictas a bajar de peso muchas veces. Es bueno ver eso. En cuanto a la mala absorción intestinal, en esto se debe diferir de que exista mala absorción intestinal cuando hay una defectuosa absorción de nutrientes por parte del intestino y mala digestión donde los nutrientes no son bien digeridos. Esto es importante. Vamos a hablar en el tema siguiente de más tarde o de mañana sobre mala absorción. Bueno, preguntas, chicos. ¿Dudas? Hola. Hola, doctor. Dime. Es que no se me ocurre ninguna pregunta. Bueno, deme un minutito. Si no hay nada, entonces nos vemos a la noche o quieren o mañana directamente. ¿Quieren hacer clase a la tarde? ¿Puede ser a las 6 de la tarde? A las 6 tenemos teórica de cirugía, doctor. ¿Quieren antes, a las 5? Mañana está bien, doctor. Bueno, mañana a las 12 nos vemos entonces. ¿Les parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Se van a cuidar, chicos, por favor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. Doctor. Hasta luego, doctor.